Aún recuerdo el olor a lluvia caliente pegado al asfalto de Guadalajara, ese vaporcito que se levanta de las calles cuando el cielo descarga tarde, como si la ciudad respirara hondo antes de cometer un pecado. Yo estaba ahí, parada frente al Hotel Atenas, con un vestido negro que no era mío, y las manos temblando dentro de una bolsa prestada. Tenía 23, la renta atrasada, recetas médicas que no perdonan, y un nudo en la garganta que sabía a cobre. No llegué a ese lugar para enamorarme, llegué a vender mi silencio por 3 noches y las reglas claras, o eso creía. Él apareció como aparece una tormenta en pleno verano, sin pedir permiso, alto, de espalda ancha, mandíbula marcada, ojos grises de esos que no te miran, te desnudan el alma. Gael Santillán. El nombre que todos pronuncian bajito en esta ciudad, el hombre que manda callar con una ceja, el que compra fábricas quebradas, jueces nerviosos y voluntades de esquina, lindo, seductor y bruto. La clase de hombre que no pide, toma. La gente lo respetaba por miedo, yo por necesidad. Y aunque jamás lo admitiría esa noche, también por ese vértigo que sentí cuando su sombra me cubrió como si hubiera metido un eclipse al salón. ¿Tú eres Alma?, preguntó la voz baja, grave, como si las palabras fueran piedras que elige una por una. Depende quién pregunte, contesté tragándome el susto. El que paga por no hacer preguntas. La música era esa mezcla elegante que suena igual que el dinero, suave, cara y sin memoria. El salón iba y venía de risas contenidas y perfumes dulces. Yo repetía mis reglas como un rezo, 3 noches sin repeticiones, pago por adelantado. No me besas si no lo pido, no me tocas si no lo nombro, no me preguntas de dónde vengo ni por qué acepté. Él asintió, sin discutir. Me pasó un sobre que pesaba lo suficiente para callar al hambre 1 mes y a mis dudas 2 días. Lo que Gael no sabía, lo que nadie sabía, era que yo llevaba pegado al forro del vestido un USB chiquitito con un audio que podía partirle el apellido en 2. No era mío, me lo dio una persona que prometí proteger. Empecé esa noche vendiendo mi silencio, sí, pero con un secreto amarrado al cuerpo como una granada. Si lo soltaba, no quedaba nada. Si lo guardaba, me quedaba yo con la explosión adentro. La primera vez que me rozó no fue piel, fue presencia. Sus manos grandes, de dedos largos, se quedaron 1 segundo en mis hombros para guiarme por el salón. No apretó, no necesitaba. El control se le notaba en el aire, en la manera en que todos se hacían a un lado sin que él mirara. Me acerqué a su oído para cumplir mi papel y le solté bajito, como quien pone un cuchillo sobre la mesa. Yo no finjo placer. Tampoco agradecimiento, estoy aquí porque necesito, no porque quiero. Me gusta la gente honesta, dijo, y su media sonrisa me supo a peligro. La honestidad calienta más que el vino. Durante 1 hora hablamos como si el mundo no existiera. Hablar es una forma de decir. Él lanzaba preguntas afiladas, yo respondía lo justo para sobrevivir. Que si me gustan los libros viejos con olor a polvo y vainilla, que si camino de noche para que la cabeza encuentre silencio, que si detesto los hombres que confunden dinero con permiso. Él escuchaba de verdad, y en cada silencio suyo había un deseo que no gritaba, solo crecía. El tipo de deseo que no se ve, pero te cambia el pulso. No hubo besos, no hubo cama. Hubo un acuerdo. Él pidió a compañía sin teatro. Yo pedí respeto sin promesas. Cuando el chofer abrió la puerta del coche, la ciudad se nos echó encima con el aroma a jacaranda mojada. Gael apoyó la mano en el marco y me sostuvo la mirada. Ese gris de tormenta que te promete destruirte y raro cuidarte al mismo tiempo. 3 noches, dijo. Y no te preocupes por inventar ternuras. A mí me gustan las verdades que duelen. A mí me gustan los hombres que saben perder, repliqué, aunque no supe por qué dije eso hasta meses después. Esa madrugada, en mi cuarto de azotea en la colonia moderna, conté el dinero con el corazón todavía golpeándome el esternón.
El ventilador viejo lanzaba aire caliente y la ciudad cantaba con perros lejanos. Mi mamá dormía del otro lado, respirando con dificultad, y yo, con la frente pegada al vidrio, entendí algo que no me gustó. Ese hombre que todos temían me había movido una puerta adentro. No la abrí. Solo escuché que del otro lado había pasos. Guardé el USB en un frasco de crema vacío y lo enterré en una maceta junto al limoncito que estaba tratando de no dejar morir. Por si acaso, me dije. Por si algún día necesitaba recordar quién era yo antes de Gael. Por si debía elegir entre salvarme o salvar a alguien más. Cuando me acosté, el teléfono vibró 2 veces. Un número desconocido. Un mensaje corto. Mañana 90. No llegues tarde y no traigas miedo. No me excita. Tragué saliva. Se me escapó una risa chiquita, nerviosa. Era un hombre acostumbrado a mandar. Yo era una mujer cansada de obedecer. Y aunque ninguno lo sabía, esa guerra ya estaba empezando. Dormí poco, con la sensación de que la ciudad, el Hotel Atenas, el USB en la maceta y ese hombre de manos grandes se me habían metido debajo de la piel. Antes de cerrar los ojos, juré en voz baja, no me pierdo. Lo repetí 2 veces. La tercera, me quedé callada, porque algo en mí entendía, desde la primera mirada, que perderme en Gael Santillán se iba a sentir como encontrarme y romperme al mismo tiempo, y que el secreto que yo cargaba, tarde o temprano, iba a pedir su precio. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que parecen espejos rotos colgando sobre la ciudad. Yo caminé rápido hacia el lugar de la cita, con el estómago apretado y las manos sudando, dentro de un abrigo barato. El mensaje de Gael seguía retumbando en mi cabeza. No llegues tarde. Y no traigas miedo, no me excita. Quise convencerme de que solo eran palabras de un hombre acostumbrado a que todo le obedezca, pero en el fondo sabía que era un aviso, casi una sentencia. El lobby del edificio donde nos veríamos no parecía un hotel ni una oficina. Era un refugio de poder. Mármol oscuro en los pisos, ventanales que dejaban pasar la luz como cuchillas y un silencio espeso donde hasta los pasos parecían pedir permiso. Ahí estaba él, sentado en un sillón de piel, traje negro impecable, sin corbata. Tenía una calma inquietante, esa que solo cargan los hombres que saben que el mundo se acomoda a su antojo. Cuando me vio entrar, se levantó. No me ofreció la mano, simplemente me recorrió con esos ojos grises que parecían leer lo que yo no decía. «Llegaste a tiempo», dijo sin sonrisa. «No me gusta esperar ni que me esperen», contesté, tratando de sonar firme, aunque por dentro temblaba. Me guió hasta un ascensor privado. El aire en ese espacio cerrado olía a madera pulida y a un perfume caro, con notas de cuero y tabaco. Su proximidad me quemaba la piel sin tocarme. Sentí su mirada en mi cuello, en mis labios, en el pequeño temblor que no pude disimular en las manos. «Dime algo, Alma», susurró cerca de mi oído. «¿Qué es lo que más miedo te da de estar aquí?» «Que me guste», respondí sin pensar. El ascensor se detuvo. Una suite inmensa nos recibió con cortinas abiertas y una vista panorámica de toda Guadalajara. La ciudad parecía diminuta desde ahí, como si él pudiera gobernarla con un solo movimiento de su mano. Sobre la mesa 2 copas de vino ya servidas, como si todo hubiera estado planeado con horas de anticipación. Me acerqué a la ventana, intentando recuperar control. Gael se quedó a mi espalda, tan cerca que sentí el calor de su pecho atravesar el aire. «Recuerda tus reglas», dijo. 3 noches, nada más. «Y las tuyas», le respondí sin girar la cara. «No me compres, no me prometas». Fue entonces cuando rompió la primera regla. Me tomó la barbilla con una firmeza brutal, obligándome a voltear hacia él. Sus dedos eran pesados, seguros, pero no dolorosos. «Yo no prometo», dijo bajito. «Yo cumplo». Me soltó y, sin previo aviso, me puso un libro en las manos. Era una edición desgastada de Rayuela de Cortázar. «Lo encontré anoche en una librería vieja. Dijiste que te gustan los libros con olor a polvo». Lo abrí. Entre las páginas había una rosa seca.
No era un gesto romántico, era un gesto desconcertante. El hombre más temido de la ciudad guardando flores muertas en un libro. En ese instante lo entendí. Detrás del monstruo de negocios había un vacío que él mismo no sabía llenar. Y ese vacío me miraba a través de sus ojos grises, como si me dijera: no me salves, pero tampoco me sueltes. Nos sentamos frente a frente. Él bebió vino, yo pedí agua. Hablamos de literatura, de ciudades que ninguno había visitado, de secretos que nunca se dicen en voz alta. Cada palabra era un movimiento en un tablero invisible. Cada silencio, un roce que nos acercaba más. Cuando el reloj marcó la medianoche, Gael se inclinó hacia mí. No para besarme, sino para susurrar. Tu miedo me gusta. Es honesto, no lo pierdas todavía. Me llevó al dormitorio sin más palabras. No hubo ternuras forzadas. Hubo una brutalidad contenida, un deseo que se desbordaba en cada roce, en cada empuje de sus manos grandes, sujetándome como si pudiera quebrarme y al mismo tiempo como si no quisiera soltarme nunca. Yo había jurado no fingir y esa noche no lo hice. Lo odié y lo deseé al mismo tiempo. Sentí placer y rabia mezclados, un cóctel que me incendiaba por dentro. Al final, exhausta, me cubrí con la sábana, mientras él encendía un cigarro junto a la ventana. La brasa iluminaba su rostro, ese perfil de hombre que carga secretos más pesados que cualquier fortuna. «Nos quedan 2 noches», dijo sin mirarme, y aunque mi cuerpo todavía ardía, mi mente supo la verdad. 2 noches no iban a ser suficientes. La segunda noche llegó más rápido de lo que yo quería. Todo el día me repetí que era solo un trato. 3 noches, dinero contado, punto final. Pero mientras caminaba hacia el mismo edificio con el sobre aún escondido bajo el colchón de mi cuarto de azotea, supe que algo en mí ya estaba roto. No era el miedo. No era la necesidad, era otra cosa, algo parecido a la curiosidad de quien sabe que va directo a la boca del lobo y aún así avanza. Gael me esperaba en el estacionamiento privado, apoyado contra un auto negro que brillaba bajo las luces. Traía una camisa blanca desabrochada en el cuello y esa mirada gris que parecía pedir guerra. Cuando me vio, no sonrió. Nunca sonreía, solo dijo: «Sube. Esta noche no quiero paredes alrededor». El coche se tragó la ciudad en silencio. Calles mojadas, semáforos intermitentes, murmullos de bares abiertos. Yo lo miraba de reojo, esa mandíbula apretada, las manos enormes, sujetando el volante como si todo dependiera de su fuerza. Había algo hipnótico en verlo manejar, el control absoluto, la calma brutal. Y yo ahí, a su lado, preguntándome si esa calma podía quebrarse conmigo. Llegamos a una casa en las afueras, grande pero discreta, rodeada de bugambilias que caían como cascadas rojas. Dentro, la decoración era fría, concreto pulido, cuadros abstractos, silencio espeso. Me senté en el sofá y él se acercó con una botella de tequila. Sirvió 2 vasos, dejó uno frente a mí. «No pedí tequila», murmuré. «Tampoco pediste libros si te gustaron». Me quedé callada, tenía razón. Bebimos en silencio. El tequila quemaba y me recordaba que estaba viva. Gael, con los codos en las rodillas, me observaba sin parpadear, como si yo fuera un acertijo que no lograba resolver. «¿Por qué aceptaste esto, Alma?», preguntó de pronto. «Ya sabes la respuesta: dinero». «Eso dicen todas, pero tus ojos mienten cuando hablas de dinero». Tragué saliva. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo explicarle que había un secreto escondido en mi casa, un archivo capaz de destruirlo? ¿Cómo decirle que mi necesidad era más grande que el miedo, pero que en el fondo también me atraía ese peligro que llevaba tatuado en la piel? No contesté. Me levanté, caminé hacia la terraza. El viento olía a tierra mojada. Gael vino detrás de mí. Se colocó demasiado cerca, lo suficiente para que mi espalda rozara su pecho. «No me digas tus verdades», susurró, «pero no me vendas tus mentiras». Me giré de golpe, lo empujé con la mano en su pecho como si quisiera marcar distancia. Él no se movió 1 centímetro, solo me sostuvo la muñeca y la levantó despacio.
Su mano era tan grande que parecía envolver toda la mía. El contacto era brutal, pero no dolía. Era como estar atrapada en una jaula cálida, peligrosa. «Esta es mi regla», dijo bajando la voz. «Si entras en mi vida, aunque sea 3 noches, no finjas conmigo». «¿Y si lo que siento es odio?», le escupí. «El odio también me excita». Lo besé, no porque quisiera, o tal vez sí. Lo besé porque necesitaba callarlo, porque necesitaba comprobar si era humano o solo ese monstruo que todos temían. Y en ese beso descubrí lo que más me aterraba. Gael Santillán sabía besar como un hombre que llevaba la rabia y el deseo en la misma sangre. Su lengua me quemó, su agarre me sostuvo, como si quisiera desarmarme pieza por pieza. Me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. El cuarto estaba desnudo, cama enorme, sábanas negras, una lámpara encendida, nada más. Ahí, él se volvió brutal. Me arrancó el vestido como quien rompe un papel que ya no necesita. Me sujetó las caderas con fuerza. Me hizo sentir su hambre sin pedir permiso. Yo había jurado no fingir, y esa noche tampoco lo hice. Grité, arañé, mordí, entre placer y rabia, entre dolor y deseo. Después, cuando mi cuerpo ya no podía más, me dejó caer sobre la cama. Se acostó a mi lado, encendió otro cigarro. Yo respiraba entrecortada, con el corazón como tambor. Él exhaló el humo hacia el techo y murmuró: «Tú me vas a costar caro». No pregunté qué quería decir. Sabía que hablaba en serio. Cerré los ojos fingiendo dormir, pero escuché cada sonido. El encendedor, el crujido de la colilla apagándose, sus pasos hasta la ventana. Y entonces lo oí, apenas un susurro. «Valentina, perdóname». No entendí quién era Valentina, pero ese nombre se quedó tatuado en mi memoria. Era un secreto que él acababa de soltar sin darse cuenta. Y yo, con mi propio secreto enterrado en una maceta, entendí que nuestras 3 noches iban a ser más que un acuerdo. Eran el inicio de una guerra peligrosa entre verdades ocultas y pasiones que ninguno sabía controlar. Esa madrugada casi no dormí. No por lo que Gael había hecho conmigo, ni por el ardor en mi piel que aún recordaba sus manos, sino por esa palabra que se me quedó clavada como un cuchillo en la mente: Valentina. ¿Quién era? ¿Una mujer? ¿Una amante? ¿Una deuda pendiente? Su voz, cuando la dijo, no era la de un hombre poderoso, era la de un niño quebrado pidiendo perdón a un fantasma. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. A la mañana siguiente, el sol entraba a la habitación como un intruso, pintando las sábanas negras con un brillo incómodo. Yo fingí estar dormida, con el cuerpo envuelto en el silencio, mientras Gael se vestía. Podía escuchar el crujido de la tela, el tintinear de su cinturón, el encendedor al prender el primer cigarro del día. Cada gesto suyo era medido, casi ritual, como si buscara armarse de nuevo antes de salir al mundo. Me levanté cuando ya se había ido. Sobre la mesa de noche había un sobre con dinero extra, mucho más de lo acordado, y junto a él, un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Dudé, lo abrí. Eran dibujos. Retratos de una joven con trenzas, mirada dulce, sonrisas tímidas. Abajo de cada boceto había una sola palabra: Valentina. El aire me faltó. Cerré el cuaderno de golpe y lo guardé en mi bolsa sin pensar. Algo me decía que no debía haberlo tocado, que había cruzado una frontera invisible. Pero ya era tarde. Ese nombre ahora vivía en mí. Durante el día traté de distraerme. Volví a mi realidad, el cuarto pequeño donde cuidaba a mi mamá, sus pastillas alineadas sobre la mesa, el ruido de los vecinos discutiendo, el olor a sopa recalentada. Intenté convencerme de que Gael y yo éramos solo un trato pasajero, pero en cada rincón de la casa lo sentía, como si su sombra se hubiera pegado a mi piel. La tercera noche, cuando regresé a su lado, ya no era la misma. No solo iba a vender mi silencio,
Iba cargando preguntas. El lugar de encuentro era distinto. Una vieja hacienda remodelada en las afueras de la ciudad. El portón se abrió con un chirrido metálico y adentro me recibió un jardín iluminado con antorchas. Todo parecía una puesta en escena demasiado perfecta. Gael estaba en el patio central, con una copa en la mano. Llevaba un traje gris y esa expresión impenetrable que tanto me desesperaba. Me observó en silencio mientras yo caminaba hacia él, como si midiera cada paso mío. «Llegas tarde», dijo. «No vine a pedir disculpas», contesté. Me ofreció vino, lo rechacé. Me ofreció asiento, preferí quedarme de pie. No quería parecer débil. Entonces decidí soltar la pregunta que me ardía en la lengua. «¿Quién es Valentina?». El silencio que siguió fue tan denso que las antorchas parecían chisporrotear más fuerte. Gael apretó la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No tienes derecho a preguntar eso. Tampoco tú a pronunciar su nombre en mi oído mientras me usas». Su mirada se endureció, pero no fue rabia lo que vi, sino dolor, dolor real, crudo, de ese que uno no finge. Caminó hacia mí y se detuvo tan cerca que pude sentir el calor de su respiración. «Valentina era mi hermana», dijo al fin con la voz quebrada. Me quedé helada. No esperaba eso. Entonces, como si hubiera abierto una compuerta, comenzó a hablar. Palabras rápidas, entrecortadas, llenas de furia y culpa. Me contó que Valentina se había quitado la vida a los 16, que oficialmente fue un accidente, pero que él sabía la verdad. Había sido destruida por alguien muy cercano, alguien intocable, protegido por el mismo apellido que le daba a Gael poder y riqueza. Ella me pidió ayuda y yo no supe qué hacer. Le fallé y cuando la enterré juré que nunca más iba a volver a prometer amor a nadie, porque las promesas matan alma. Su confesión me atravesó. De pronto entendí por qué sus ojos grises parecían cargar tormentas, por qué su manera de tocar era tan brutal y desesperada. Era un hombre castigándose a sí mismo, buscando placer para ahogar la culpa. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no pude. En lugar de palabras, lo abracé. Fue instintivo, inesperado, y él, por primera vez, no respondió con deseo. No me arrancó la ropa, no me apretó contra su cuerpo. Solo se quedó quieto, con la frente apoyada en mi hombro, respirando hondo como si ese gesto lo desarmara más que cualquier caricia. Pero ese momento de calma fue breve. De pronto me apartó, con la mirada dura de nuevo. «No vuelvas a preguntar por ella. Si lo haces, se acaba lo nuestro». Lo nuestro, una palabra peligrosa que ninguno había querido nombrar antes. Esa noche, cuando finalmente me llevó a la cama, no hubo brutalidad, pero tampoco ternura. Fue algo intermedio, un desahogo entre dos cuerpos que ya no podían fingir. Yo sentí su rabia, su necesidad de castigo, pero también un miedo escondido, el miedo a que yo descubriera demasiado. Mientras me dormía a su lado, entendí algo. Gael Santillán me había dejado entrar en un rincón prohibido de su vida. Y eso, lejos de acercarnos, nos ponía en riesgo a los dos. Porque los secretos, cuando salen a la luz, nunca lo hacen gratis. Los días siguientes fueron distintos. Yo intentaba volver a mi rutina, cuidar a mi mamá, dar clases particulares de literatura, cocinar con lo poco que había en la despensa. Pero la presencia de Gael ya no me abandonaba. Estaba en cada esquina, en cada sombra, como si la ciudad misma lo respirara. Y poco a poco empecé a notar señales. Un auto estacionado demasiado tiempo frente a mi calle, llamadas al teléfono fijo que se cortaban en cuanto contestaba, un vecino que juraba haber visto a un tipo alto de traje preguntando por mí. Una noche, mientras acomodaba las medicinas de mi madre, escuché pasos en la azotea. Mi corazón se detuvo. Tomé un cuchillo de cocina, respiré hondo y subí. No había nadie, solo una maceta movida, la misma donde había enterrado aquel USB con el audio que podía destruirlo todo. Me arrodillé de inmediato y revisé. El frasco seguía ahí, intacto, pero estaba más superficial, como si alguien lo hubiera intentado sacar. Ese fue el momento en que entendí. Gael sabía.
No todo, pero lo suficiente para vigilarme. La rabia se mezcló con el miedo y con algo peor, con el deseo, porque, en el fondo, parte de mí quería que estuviera al tanto de cada movimiento mío. Era enfermizo, lo sé, pero había un retorcido consuelo en sentirme observada por él, como si me perteneciera de alguna manera invisible. Esa misma semana apareció en mi puerta sin avisar. Era tarde, casi medianoche. Mi mamá dormía. Él, con su traje oscuro y esa mirada que no dejaba dudas de quién mandaba, se apoyó en el marco. «No deberías estar sola a estas horas», dijo. «Tampoco deberías vigilarme», le respondí con el cuchillo aún en la mano. Sonrió apenas, un gesto breve, como quien se divierte con el peligro. Entró sin pedir permiso. El apartamento se hizo pequeño con su presencia. Colocó una bolsa sobre la mesa. Medicamentos caros, frutas frescas, carne que yo jamás hubiera podido pagar. «No quiero tu caridad». No es caridad, es cuidado. Lo odié por esa palabra, porque cuidar sonaba más íntimo que poseer, más real que comprar, y odié aún más que parte de mí se derritiera al escucharla en su boca. Me arrinconó contra la pared, sus manos enormes atrapándome la cintura con fuerza. Su olor, mezcla de tabaco, cuero y ese perfume caro, me envolvió. «¿Qué escondes, Alma?», susurró cerca de mi oído, «porque sé que no es solo necesidad lo que te trajo conmigo. Tus ojos cargan secretos». «Y los tuyos cadáveres», le escupí recordando a Valentina. Su mirada cambió. No me soltó, pero tampoco me apretó más. Había furia y tristeza en ese gris tormentoso. Y luego, sin previo aviso, me besó. Un beso brutal, hambriento, de esos que cortan la respiración y dejan marcas. Yo respondí con la misma rabia, mordiéndole los labios, arañando su cuello. Era una guerra disfrazada de pasión. Terminamos en mi cama pequeña, tan distinta a la suya de sábanas negras. Él ocupaba todo el espacio, su cuerpo enorme contra el mío, y cada movimiento suyo era una mezcla de castigo y placer. No hubo ternura, pero hubo verdad, cuerpos diciendo lo que las palabras no podían. Después, mientras yo intentaba recuperar el aire, lo vi levantarse y mirar alrededor de mi cuarto. Sus ojos se posaron en la maceta. Mi cuerpo se tensó. Él no hizo nada, solo pasó la mano por la tierra como quien acaricia algo dormido. Luego encendió un cigarro y sin verme dijo: «Los secretos siempre salen, Alma. La única pregunta es si cuando lo hagan tú sigues viva o no». Y se fue, dejando el cuarto impregnado de humo y mi corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetro. Esa noche comprendí dos cosas. Gael me deseaba de una manera que lo consumía, pero también me vigilaba como si yo fuera su enemigo. El USB escondido ya no era solo un seguro para mí, era la cuerda floja sobre la que bailábamos los dos. Mientras acariciaba las cicatrices nuevas en mi piel, pensé en lo que me esperaba. 3 noches ya no existían. Lo nuestro se había convertido en una jaula invisible, hecha de placer, de miedo, de secretos y de un amor prohibido que estaba germinando, aunque ninguno de los dos lo quisiera admitir. La 6ª noche, aunque ya habíamos pasado de las 3 prometidas, no la busqué yo, fue él quien me encontró. Estaba saliendo de la escuela donde daba clases particulares a 2 adolescentes cuando lo vi, recargado en su camioneta negra, con los brazos cruzados y esa postura de hombre que no pide explicaciones. Los muchachos se quedaron mirándolo como si hubieran visto a un actor de cine. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los tobillos. «Te dije que ya no vinieras», le solté apenas estuve frente a él. «Y yo te dije que nunca obedezco», respondió, abriendo la puerta del auto como si mi protesta no existiera. Me subí, no porque quisiera, sino porque la mirada de sus ojos grises me lo ordenó sin palabras. El camino fue silencioso, con el murmullo de la ciudad al fondo, claxones, gritos, luces de neón. Pero dentro del coche todo era distinto, como si me hubiera tragado un animal salvaje que respiraba cerca de mi cuello. Llegamos a un penthouse en el centro.
Un lugar alto con ventanales enormes que dejaban ver toda Guadalajara brillando bajo la noche. El aire olía a madera nueva y a whisky caro. Había un piano en la sala, cuadros modernos en las paredes, una biblioteca pequeña pero llena de primeras ediciones. Ese contraste entre lujo y vacío me desarmó. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté sin moverme del sillón donde me sentó. Porque quiero que veas quién soy cuando no llevo máscara. Se quitó el saco, la corbata, hasta quedarse con la camisa medio abierta. Encendió una lámpara tenue, sirvió 2 copas de whisky y puso un disco viejo de jazz. Me observaba en silencio, estudiando cada gesto mío, como si esperara que yo corriera. Pero no corrí. Se sentó frente a mí y con voz baja soltó una verdad que no esperaba. Me estoy cansando de las reglas. El silencio pesó. Yo lo miré incrédula. ¿Y qué pasa con tus promesas de 3 noches y nada más? Que tú no eres como las demás. Tú me jodes la cabeza. Lo dijo sin titubear, con esa crudeza que le era natural. Sentí que la sangre me ardía. Quise levantarme, pero él se adelantó. Se puso de pie y me atrapó de la muñeca. Su toque fue fuerte, casi brutal, pero había algo distinto. No era solo posesión, era miedo, miedo a que me fuera. «Suéltame», le exigí. «No, si te suelto te pierdo, y ya no sé vivir perdiendo». La confesión me atravesó como un rayo. Por un segundo vi al hombre detrás del monstruo, un hombre roto, con culpas que lo quemaban por dentro, con una necesidad enfermiza de control para no derrumbarse. Y ese hombre me estaba rogando sin decir la palabra. No pude evitarlo. Lo besé primero. Fue un beso salvaje, desesperado, lleno de rabia y de deseo. Él respondió con la misma intensidad, levantándome en brazos, llevándome hasta la habitación sin dejar de devorarme la boca. Cada paso suyo resonaba como un tambor en mi pecho. En la cama rompió todas las reglas. Ya no hubo límites, ya no hubo pausas. Me desnudó con las manos ansiosas. Me recorrió con la boca como si quisiera memorizar cada rincón de mi piel. Fue brutal, sí, pero también vulnerable. En cada embestida había furia, pero también súplica, como si al poseerme buscara salvarse a sí mismo. Yo lo odiaba por eso, por hacerme sentir suya, y lo amaba, aunque no quisiera admitirlo, porque nadie jamás me había mirado como él me miraba en esos instantes, como si yo fuera su castigo y su salvación al mismo tiempo. Cuando terminó, se quedó sobre mí, sudoroso, respirando agitado. Me acarició la mejilla con una torpeza que no le conocía y murmuró: «Valentina, siempre me decía que algún día alguien iba a romperme». Creo que tenía razón. Me estremecí. Ese nombre volvía como un fantasma que no nos dejaba. No le pregunté nada, pero lo guardé en el corazón, donde ya tenía demasiados secretos. Antes de quedarme dormida, lo vi de pie junto a la ventana, fumando en silencio. La ciudad se reflejaba en su espalda ancha, en sus manos grandes sosteniendo el cigarro. Parecía un dios caído, un hombre que lo tenía todo menos paz. Y ahí entendí que yo estaba entrando en un laberinto del que no iba a poder salir intacta. Porque ya no era solo un acuerdo, era una obsesión compartida, una pasión prohibida que ardía tanto que tarde o temprano nos iba a consumir. Los días después del penthouse se volvieron un torbellino del que no supe cómo escapar. Gael ya no era una visita esporádica, era una tormenta instalada en mi vida. A veces llegaba a la madrugada con bolsas llenas de comida. A veces aparecía a media tarde en la escuela, esperándome contra el auto con los lentes oscuros y esa presencia que hacía que todos se callaran. No pedía permiso, nunca lo hacía. Yo intentaba poner distancia, pero su sombra se colaba por cada rendija. Mis vecinos murmuraban, las madres de mis alumnos cuchicheaban al verme subir a su camioneta. Y aunque me moría de vergüenza, había un hilo invisible que me ataba a él. Un hilo hecho de deseo, miedo y esa curiosidad enfermiza por conocer al hombre detrás del mito. Una noche me llevó a un club privado en las afueras de la ciudad. Desde afuera parecía una finca antigua, con portones de hierro y jardines impecables.
Por dentro era un templo de excesos. Hombres de trajes caros, mujeres envueltas en vestidos que parecían una segunda piel, copas de cristal tintineando al compás de una música suave que apenas lograba disimular la tensión en el aire. Gael me tomó de la mano, con esa firmeza que no dejaba opción. Yo podía sentir las miradas clavarse en mí, algunas de deseo, otras de desprecio. Yo no era una de ellas, era distinta y todos lo sabían. «Camina erguida», me susurró al oído. «Aquí, si dudas, te devoran». Me presentó sin títulos ni etiquetas, simplemente como alma. Vi el desconcierto en los rostros, el brillo de curiosidad mal disimulada. En ese mundo de máscaras, ser yo misma era un arma de doble filo. En un rincón oscuro, Gael se inclinó hacia mí. «¿Ves a todos estos?», me dijo señalando a un grupo de empresarios y políticos que reían con copas en la mano. «Son dueños de bancos, de fábricas, de decisiones que afectan a miles. Pero ninguno de ellos me mira a los ojos. ¿Sabes por qué? Porque te temen. No, porque saben que puedo destruirlos con una sola palabra». Me recorrió un escalofrío, y en ese instante lo entendí. Yo no estaba al lado de un hombre rico, estaba al lado de alguien que jugaba con la vida de otros como si fueran piezas de ajedrez, y lo peor es que esa oscuridad me atraía como fuego a la polilla. Más tarde, en un salón privado, me empujó contra la pared. Sus manos grandes rodearon mi rostro con brutalidad, pero sus ojos tenían un brillo distinto, uno que no era de deseo, sino de obsesión. «Eres mía, Alma», dijo casi con rabia, «y no me importa lo que cueste». Lo besé con furia, porque en ese instante no podía ni quería resistirme. Fue un beso salvaje, desesperado, que se transformó en caricias, en ropa arrancada, en piel contra piel. No nos importó que del otro lado de la puerta hubiera risas y murmullos. Ese rincón oscuro se volvió nuestra guerra privada, yo tratando de no perderme, él intentando poseerme por completo. Cuando todo terminó, mi cuerpo aún temblaba. Gael encendió un cigarro y me ofreció una calada. «No quiero ser tuya», le dije con la voz rota. «Ya lo eres, aunque me odies, ya lo eres». Sus palabras me atravesaron como un sello invisible. Yo quería gritar que no, que seguía siendo libre, pero en el fondo sabía la verdad. Parte de mí ya lo pertenecía, no porque él lo exigiera, sino porque mi deseo me traicionaba cada vez que lo miraba. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi mamá dormida en el sillón, la televisión encendida con el volumen bajo. La cubrí con una manta y me quedé observándola. Sentí una punzada de culpa, porque mientras ella se consumía poco a poco, yo me estaba dejando consumir por un hombre que podía destruirme. Miré la maceta en la esquina del cuarto. El frasco seguía ahí, oculto bajo la tierra. El secreto que guardaba era mi única arma contra él. Pero lo que me aterraba no era que Gael lo descubriera, era que yo ya no quisiera usarlo. Me acosté y con los ojos cerrados aún podía sentir sus manos, su voz en mi oído, su confesión brutal: «Eres mía». Y lo peor de todo es que, aunque me negara parte de mí, lo deseaba. El día que todo empezó a tambalear, no fue por un beso, ni por un grito, ni por una caricia prohibida. Fue por una simple maceta. Esa maceta olvidada en la esquina de mi cuarto, con el limoncito que nunca terminaba de crecer. Ahí estaba enterrado el frasco de crema que guardaba el USB, esa bomba diminuta que podía derrumbar el imperio de Gael Santillán. Esa tarde regresé temprano a casa y lo encontré ahí, en mi sala, sentado con la calma peligrosa de quien no necesita invitación. Mi mamá dormía en el sillón, ajena a todo, y él tenía una taza de café en la mano como si fuera su dueño. «¿Cómo entraste?», le pregunté con un hilo de voz. «Las cerraduras son para los que creen en seguridad. Yo creo en certezas», respondió, sin levantarse. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Lo vi recorrer la habitación con esa mirada calculadora. Sus ojos se detuvieron un instante en la maceta. No dijo nada, pero lo entendí. Sabía que ahí había algo. Esa noche me llevó a su penthouse otra vez.
no con ternura, sino con la fuerza de quien arrastra a alguien a su propio infierno. Me lanzó contra la cama, sus manos sujetándome con esa brutalidad que ya reconocía, pero esta vez no había solo deseo, había rabia. ¿Qué escondes, Alma? Su voz era un cuchillo. Nada que te importe. Todo lo que tocas me importa. Lo besé para callarlo, porque sabía que si seguía hablando iba a soltar la verdad, y el beso se convirtió en guerra, sus labios contra los míos, sus manos recorriendo mi cuerpo con furia, mi piel respondiendo, aunque mi cabeza gritara que lo odiaba. Fue sexo y castigo, placer y tortura al mismo tiempo. Cuando terminó, se quedó sobre mí, sudando, con los ojos clavados en mi rostro. Si me traicionas, no habrá lugar donde esconderte. Me quedé en silencio, con lágrimas atrapadas en los ojos, odiándome porque, aún con esa amenaza, lo deseaba. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a sentirlo en todas partes. Un hombre en la esquina de la calle que se quedaba mirando demasiado tiempo, llamadas anónimas, un sobre con fotos mías entrando y saliendo de mi casa. Gael no confiaba en mí. Me vigilaba como si fuera su enemiga más peligrosa. Y sin embargo, al mismo tiempo, me cuidaba. Pagó medicinas para mi mamá. Envió a una enfermera que la atendía en las tardes. Dejó libros en mi mesa de noche, siempre con una nota breve, para cuando quieras recordar quién eres. Esa dualidad me desgarraba, el verdugo y el protector en el mismo cuerpo. Una madrugada, mientras yo corregía ensayos de mis alumnos, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé lo que escondes, y sé cuánto valdría para los enemigos de Gael. Sentí un vacío en el estómago. El USB ya no era solo mi seguro, alguien más lo sabía. Me temblaron las manos. Por primera vez pensé en destruirlo, pero no pude. Lo desenterré, lo sostuve entre los dedos y supe que ese frasco era mi única defensa contra él, contra el monstruo que me consumía de placer y miedo. Al día siguiente, cuando Gael apareció en la puerta con esa presencia imposible de ignorar, me miró fijo y dijo: «No sé qué demonios traes escondido, Alma, pero lo descubriré. Y cuando lo haga tendrás que elegir, o me destruyes o me amas». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, porque en el fondo sabía que esa elección se acercaba y que cualquiera de las dos me iba a condenar. La tensión se volvió insoportable. Cada día sentía que alguien respiraba en mi nuca, que mis pasos eran contados, que las paredes de mi casa escuchaban. El USB, ese pequeño objeto enterrado en la maceta, se había transformado en una bomba de tiempo. Ya no era un secreto mío. Alguien más lo olía, alguien más lo buscaba. Esa semana, la amenaza se hizo carne. Una noche salí de la escuela tarde, con la mochila cargada de libros, y dos hombres me cerraron el paso en una calle poco iluminada. Sus trajes oscuros no ocultaban lo que eran: matones. Uno me sujetó del brazo, el otro sonrió con dientes amarillentos. «Sabemos que guardas algo que nos interesa», me dijo el más alto, apretándome la muñeca hasta dejarme marcas. «Entréganoslo y nada te pasará». El miedo me congeló. Pensé en mi madre sola en casa, en Gael fumando frente a su ventana, en el frasco escondido en la maceta. Estaba atrapada. Quise gritar, pero la voz no salió. Justo cuando creí que iba a terminar en una fosa, un auto se detuvo de golpe, y de él bajó Gael con una furia que no había visto nunca. No hubo palabras, solo golpes secos, rápidos, brutales. Lo vi convertirse en lo que todos decían que era: un animal, un hombre entrenado para matar sin pestañear. Los dos cayeron al suelo en cuestión de segundos. Uno huyó cojeando, el otro quedó inconsciente. Gael, con el pecho agitado y la camisa manchada, me tomó del rostro con esas manos grandes que aún temblaban de rabia. «¿Qué carajos escondes, Alma?», me gritó con el aliento a whisky y sangre. «Nada que quieras escuchar. No me mientas». Sus ojos grises ardían como tormenta. Me subió a la camioneta y manejó sin rumbo fijo,
hasta un mirador que dominaba toda la ciudad. La noche brillaba abajo como un océano de luces, pero yo no veía nada. Solo sus manos apretadas en el volante, sus mandíbulas tensas, el silencio que cortaba el aire. Cuando frenó, me jaló del brazo y me obligó a mirarlo. Si tienes algo contra mí, entrégalo ya, te lo suplico, o te lo exijo, no sé cuál de los dos soy contigo. Si lo entrego, te destruyo, le dije con lágrimas en los ojos. Entonces destrúyeme, porque si me traicionas sin avisar, no habrá perdón. Su confesión fue un latigazo. No era solo amenaza, era miedo verdadero. Gael Santillán, el hombre que todos temían, estaba rogándome que eligiera, y yo no podía. Lo besé, porque era lo único que podía hacer para callar la guerra. Fue un beso desesperado, lleno de rabia y lágrimas. Él respondió con esa brutalidad suya, levantándome en brazos como si quisiera fundirme con su cuerpo. En la camioneta, con los vidrios empañados, nos devoramos entre gritos ahogados y suspiros rotos. Fue sexo, pero también rendición. Fue mi manera de decirle que aún no podía soltarlo, aunque me matara por dentro. Cuando todo terminó, quedamos exhaustos, respirando en silencio. Gael apoyó la frente en la mía y susurró: «No sé si eres mi salvación o mi ruina, pero ya no puedo sacarte de mí». Ese fue el instante en que entendí mi condena. Lo amaba aunque me vigilara, aunque me amenazara, aunque su mundo fuera un abismo que podía tragarme entera. Lo amaba porque detrás de sus manos brutales había un hombre roto, y mi cuerpo, mi alma, habían decidido que ese era mi lugar. Volvimos en silencio. Esa noche, al llegar a casa, encontré la maceta removida. El frasco ya no estaba. El miedo me atravesó como un cuchillo. No fui yo, no fue Gael. Alguien más tenía ahora el secreto, y lo que viniera después sabía que iba a cambiarlo todo. El amanecer llegó turbio, con un cielo gris que presagiaba tormenta. Yo no había dormido ni un segundo. La maceta vacía me gritaba una verdad que me quemaba por dentro. Alguien ya tenía el USB, el secreto que podía destruir a Gael. El hombre al que amaba con una locura inexplicable estaba en manos desconocidas. Las horas siguientes fueron un infierno. Cada sombra en la calle me parecía un espía, cada llamada desconocida un aviso de muerte. Y sin embargo, lo peor no era el miedo, era la duda. ¿Qué haría yo si ese archivo explotaba? ¿Protegería a Gael, el hombre brutal que me había hecho temblar de placer y de miedo al mismo tiempo, o dejaría que su imperio ardiera en cenizas? Esa tarde, Gael irrumpió en mi casa como un huracán. Sus ojos grises estaban enloquecidos, su respiración pesada. Lo sé, Alma, sé que lo perdimos. El USB ya no está conmigo ni contigo. Alguien lo tiene, y ese alguien va a usarlo. Lo vi caminar de un lado a otro, como una bestia acorralada. Sus manos se apretaban tanto que los nudillos se le volvieron blancos. Si ese material sale a la luz, mi familia, mis socios, todos van a caer, y conmigo tú también. ¿Lo entiendes? Van a venir por ti, por tu madre, por todo lo que toques. Me acercó de golpe, sujetándome por la cintura con esa fuerza que siempre me hacía sentir pequeña. Pero esta vez había desesperación en su agarre. «Dime la verdad, Alma». Su voz era un susurro áspero, casi un ruego. ¿Fuiste tú quien lo entregó? ¿Fuiste tú quien me traicionó? La pregunta me desgarró. Lo miré con lágrimas ardiendo en los ojos. «No, pero si lo hubiera hecho, ¿qué me dirías? ¿Qué harías?» Él cerró los ojos, respirando hondo, como quien intenta no explotar. «Te mataría, y al mismo tiempo me moriría contigo». El silencio se volvió insoportable. Entonces sonó su teléfono. Contestó con un «¿Qué quieres?», que heló la sangre. Yo no escuchaba al otro lado, pero la tensión en su rostro me lo dijo todo. Cuando colgó, supe que el infierno había empezado. «Nos citaron esta noche», me dijo su voz grave. «Quieren negociar». La reunión fue en un viejo almacén cerca del puerto. El aire olía a óxido, sal y traición. Afuera, la lluvia golpeaba los techos de lámina con furia.
Gael me obligó a quedarme en la camioneta, pero yo no podía apartar los ojos de él, de su silueta erguida entrando en ese lugar donde la vida y la muerte iban a decidirse. Desde la ventana lo vi enfrentarse a 3 hombres trajeados. Uno puso sobre la mesa el USB. Mis manos temblaron. El mundo podía derrumbarse en un segundo. «Todo lo que eres está aquí», dijo uno de ellos con voz burlona. «Tu sangre, tus crímenes, tus secretos». Gael no respondió, solo apretó los puños y entonces, como si supiera que yo estaba mirando, se giró levemente hacia la camioneta. Nuestros ojos se encontraron a través de la tormenta y supe lo que iba a hacer: luchar hasta el final. Hubo disparos, gritos. El eco de la violencia me atravesó los huesos. Abrí la puerta sin pensar y corrí bajo la lluvia. Adentro, la escena era un caos. Hombres en el suelo, sangre en el concreto, y Gael, de pie, con el pecho agitado, el USB en su mano ensangrentada. «Alma, vete», me gritó, su voz más fuerte que el trueno. «No», corrí hacia él ignorando todo. «Si caes, caemos juntos». Me abrazó con un temblor que nunca había sentido en él, y entonces, en medio del ruido, hizo lo impensable. Lanzó el USB a un barril en llamas. Las llamas lo devoraron en segundos. «Se acabó», susurró contra mi oído. «Prefiero perderlo todo antes de perderte a ti». La lluvia apagaba la sangre en sus brazos, el fuego iluminaba su rostro endurecido, y yo entendí: ese hombre brutal, temido por todos, había elegido entregarse, no a la justicia, no a sus enemigos, sino a mí. Esa noche huimos. Dejamos atrás la ciudad, el dinero, el poder. Nos escondimos en un pueblo costero donde nadie conocía el nombre Santillán. Allí, entre paredes humildes y el murmullo del mar, descubrí que se podía empezar de cero, incluso con las manos manchadas. Gael trabajaba con pescadores, yo daba clases en una pequeña escuela, y aunque en sus ojos siempre quedaba una sombra, en nuestras noches había algo que nos mantenía vivos: la certeza de que nuestro amor prohibido había sobrevivido al fuego, al odio y a la muerte. No sé cuánto tiempo tenemos, ni si algún día el pasado vendrá a cobrarnos la deuda, pero cada vez que Gael me toma en sus brazos con esa brutalidad que es solo suya, sé que, pase lo que pase, elegí quemarme con él, porque algunos amores nacen para arder. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.